Esta mesa tiene como intención conmemorar los 130 años del arribo del poeta modernista Rubén Darío, de origen nicaragüense, a la Argentina. Me parece importante hablar por qué Rubén Darío y en el Museo Mitre. Rubén Darío visitó muchas veces la Argentina, país por el cual sentía un amor entrañable. Fruto de ese amor es la gran cantidad de notas periodísticas, crónicas, conferencias y poemas que Rubén Darío publicó en La Nación a lo largo de 25 años. La Nación fue quien le dio un carácter internacional a su figura, cosa que nos alegra mucho. La Nación de Bartolomé Mitre de esos tiempos. Es decir, él visitó esta casa en reiteradas oportunidades. Sus aportes al diario, para beneficio de los lectores, abordaron los distintos géneros. Fue articulista, cronista de guerra, también publicó muchos poemas y también ejerció como traductor. En el homenaje al cumpleaños número 77 del dueño de casa de Bartolomé Mitre, escribió el poema Mitre, un homenaje a quien fue su mentor, como él lo reconocía. Y al fundador de este diario, además, le rindió un honor escribiendo la oda a Mitre. En ocasión del centenario de nuestro país, Darío escribe El canto a la Argentina, que es un poema donde reconoce a nuestro país como su patria cultural y su patria espiritual adoptiva. Sus libros Azul, como sus prosas profanas, se instalaron en la consideración pública, mientras que pares suyos, como Paul Verlaine, como Gustavo Adolfo Bécquer, como Víctor Hugo, aprecian la existencia de un poeta diferente dentro de la lengua castellana y así lo distinguen y consideran. Quiero agradecer a las autoridades presentes, al señor embajador de la República Hermana de Nicaragua, al agregado cultural de la República Hermana de Panamá, el licenciado César Lawson, al ministro Gustavo Valenzuela, de la Embajada de la República Hermana del Paraguay y familia. También quiero agradecer a los panelistas que de manera desinteresada nos están acompañando. La señora Bordelois, que es un lujo para las letras y el mundo intelectual de nuestro país. Al señor embajador, un amigo de esta casa con quienes tenemos proyectos comunes. Al amigo casi propio de este lugar, que es el arquitecto Martín Katz Darío, con quien trabajamos en una exposición en el año 2017, y una delegación pequeña de dos amigas muy queridas de la República de Chile, como son la señora Patricia Roa Ríos, quien desde su Chile natal no dudó en acompañarnos viajando especialmente para asistir a este acto. Acompañó su entrañable amiga Rebeca. Quiero agradecer también a representantes del Cuerpo Diplomático Argentino, a representantes de la Asociación Amigos del Museo Mitre, a representantes de empresas nacionales e internacionales. Quiero también, bueno, a todos quienes nos acompañan, amigos y nuevos amigos de esta casa. Voy a ceder la palabra al señor embajador de la República de Nicaragua, como lo dije. Voy a presentarlo leyendo su extenso e increíble currículum. Bueno, el señor Carlos Midense, su excelencia, el embajador Carlos Midense, es escritor, diplomático, especialista en historia de nuestra América, culturas y letras, académico, catedrático, politólogo, pensador latino, con orientación latinoamericana. Fue nombrado como tal por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en el alto cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Nicaragua en Argentina. Ex embajador de su país ante el Reino de España,
embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el gobierno de la República Helena de Grecia en calidad de concurrente. Representante permanente de su país ante la Organización Mundial de Turismo. Representante permanente de su país ante la Televisión Iberoamericana. Coordinador nacional adjunto ante la Secretaría General Iberoamericana. Doctor honoris causa global de las siguientes universidades: Universidad Mexicana de Educación a Distancia, Centro Educativo Universitario Morelos, Universidad de Toga Torum y el Centro Universitario Inglés. Director general y creador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Colonial Fomento de la Lectura, Escritura y Matemática de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, con sede en Managua. Miembro fundador de la Escuela de Inteligencia Económica y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, con el encargo de formar parte del Consejo Asesor. Miembro honorario de la Academia de Geografía e Historia de su país. Conferencista internacional en varias universidades de todo el mundo: Panamá, Belice, París, Dinamarca, Casa Latinoamericana, de Caracas, Instituto Patrimonial de Venezuela. Ha sido coordinador académico del Programa Nacional de Capacitación impulsado por el Gobierno de la Reconciliación y Unidad Nacional, director y asesor de cultura en distintas universidades de su país. Ha obtenido el Premio Internacional de Pensamiento y Ensayo Aristóteles en el año 2020 en España. Ha obtenido el Premio Internacional Cial Pygmalion de Pensamiento y Ensayo en España en el año 2017. Ha sido condecorado con la Orden de Escriduende 2017 con el premio al mejor libro de ensayo por su obra Rubén Darío y las nuevas teorías en la Feria del Libro de Madrid. Ha obtenido el Premio Nacional Alma Mater en los años 1997 y 1998. Su obra ha sido incluida en la antología del cuento centroamericano publicado por la editorial Páginas de Espuma de Barcelona. Es ensayista, colaborador, invitado de la revista de Geopolítica de la Universidad Complutense de Madrid. Y en cuanto a su producción literaria, alcanza desde el año 2001 con el título Sarah Chaplin y otros cuentos. Posteriormente, al año siguiente, Rubén Darío y las nuevas teorías. En el año 2017, Rubén Darío y las nuevas teorías, primera edición española. En el año 2020, las complejas relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Y su última producción, que ha sido presentada recientemente en nuestro país, es Revolución, contribución del sandinismo al concepto y otros ensayos. La cantidad de obras es numerosa, voluminosa, pero solo vamos a leer aquellas, no de común acuerdo, que tienen que ver con la temática de esta mesa. Así que bueno, voy a agradecerle su presencia y voy a pasarle el micrófono para que usted pueda comenzar su disertación. Muchísimas gracias. En primer lugar, saludar y agradecer a todos ustedes su presencia y desde luego trasladar el fraternal saludo de mi gobierno, el Gobierno de Reconciliación Unidad Nacional, del presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta del pueblo de Nicaragua y el mío propio. Agradecer a Gabriela esta iniciativa de honrar, homenajear el 130 aniversario de la llegada del gran poeta Rubén Darío a lo que él específicamente consideraba, ¿sí?, su patria intelectual. Los registros nos dicen que después de Nicaragua, Argentina fue el país en el que más Darío tuvo una estadía. Y desde luego a las personas que me acompañan en esta mesa, académica, prestigiosa, Iván, al amigo, bisnieto del poeta Martín Katz, y a todos ustedes que nos acompañan. Lo que voy a hablar y a leer y a comentar es prácticamente el resumen de uno de los capítulos de mi libro que se titula así precisamente Rubén Darío y las nuevas teorías, que lo escribí hace mucho tiempo, en donde lo que traté de hacer ahí es actualizar la obra, el pensamiento y un poco la vida de Darío a las teorías contemporáneas, ¿no? En ese momento estaba muy en boga lo que se conocía en su momento como la teoría de la posmodernidad.
teoría de la poscolonialidad. Entonces yo apliqué ahí todo lo que es el pensamiento, la obra de Darío, hice un esfuerzo por introducirlo y hacer una lectura, una reflexión bastante contemporánea, aplicándole esa teoría. Después el texto se fue actualizando de manera que, como bien leía Gabriela, en España recibí un premio porque se hace una actualización donde incorporo ya a Rubén Darío y lo centro en una nueva teoría que aparece, que es la teoría de la decolonialidad, que es una teoría meramente nuestra-americana, es decir, que surge en gran medida en las universidades estadounidenses, pero liderada por académicos e intelectuales, principalmente argentinos, mexicanos, caribeños, ¿verdad? Y en el que yo me consigo, podríamos decir así, mezclar como siendo una especie de representante de ellos en Centroamérica, ¿verdad? Entonces lo que hago es traer siempre la obra y el pensamiento de Darío y ajustarlo y demostrar que Darío es alguien que se puede leer en todos los tiempos y que se va a seguir leyendo en todos los tiempos porque su obra es universal e integral. Entonces, por lo general, lo que trato de hacer en este capítulo que lleva por título Rubén Darío las nuevas y la cultura, Rubén Darío y la cultura popular, es sacar a Darío del encasillamiento que por lo general siempre ha estado, bueno, que Darío es un poeta preciosista, que es un poeta francesado, que le debe todo al eurocentrismo. Yo trato de demostrar aquí que no, ¿verdad? Que sí y que no, que obviamente él bebe de las fuentes europeas, pero también bebe de otras fuentes, ¿no? Y yo aquí trato de demostrar eso y considero pues, que lo logro en algunos elementos. Entonces su vínculo directamente con la cultura popular en sus diversos niveles, el desplazamiento que consigue Darío desde la época también en los medios de comunicación, mucha relevancia en ese momento, es decir, Darío era un aventajado que si existiera en estos momentos sabemos que fuera una especie de youtuber, pero obviamente un youtuber de eso, con unos enormes contenidos culturales, es decir, ¿por qué consiguió en ese momento, voy a demostrar, masificar su obra, es decir, dar a conocer gran parte de su obra a través de los medios de comunicación punteros del momento? Y asimismo trato de hablar de cómo se forjaron las identidades políticas y culturales de nuestras naciones, porque recuerden que en la época en que corresponde a Darío, bueno, el continente estaba forjando su identidad política, su identidad cultural, y desde luego Darío va a estar en el centro de eso. Darío va a contribuir. Más adelante pues voy a citar a un autor como Jorge Luis Borges, que le va a denominar el libertador, ¿no? Es decir, el libertador de la independencia, es decir, cultural de nuestro continente. Entonces, la hibridez con la cual en ciertas ocasiones se presentan las culturas en la obra de Darío, esencialmente en sus cuentos, crónicas y ensayos, ¿no? También en la poesía, pero por lo general yo me centro en el Darío cuentista, en el Darío prosista, en el Darío ensayista y en el Darío articulista, ¿verdad? Que bien mencionaba Gabriela, es decir, que gran parte de esos artículos eran publicados en La Nación. Y hay unos textos emblemáticos con relación a eso, la obra de Darío, como va a ser Viaje a Nicaragua e Intermezzo Tropical, y otro ensayo que se titula Estética de los primitivos nicaragüenses y folclore de la América Central, bailes y representaciones populares de Nicaragua. Esto indica que el poeta desplazaba lo que nosotros llamamos su apropiación cultural de la realidad entre lo que la crítica ha llamado la alta cultura, la cultura hegemónica, elitaria, letrada, en oposición a la cultura subalterna, popular, tradicional o ancestral. En tanto, esta última implica también cierto guiño a las culturas originarias de la zona. No obstante, al aplicar este binarismo al análisis textual de Rubén, permite al estudioso caer en una cierta trampa definitoria y epistemológica, debido al contexto y a ciertas frases vertidas por el propio poeta, en las cuales no ofrece ningún rasgo de reconocimiento al sujeto popular. En este sentido, retomaremos el concepto de cultura popular, en el cual esta significa una diversidad de modelos de comportamiento, es decir, un modelo con todas sus connotaciones posibles, es decir, de objetos, roles, visiones, y que se vincula con el gusto del pueblo, aunque de igual manera se imbrica con los otros estamentos. Son estos lo que nosotros llamamos préstamos o intercambios o condicionamientos recíprocos entre la cultura hegemónica y la cultura subalterna. Si partimos de la época y el espacio en el que le toca vivir a Darío, habría que diferenciar entre un plano intracultural e intrasocial, entre lo que Raymond Williams llama la cultura alta, baja, mayoría, minoría, como una especie de enfrentamiento polar. Para esta época, finales del siglo XIX, existía un acentramiento de los conflictos entre clases y narraciones culturales. No obstante, las negociaciones se empezaban a dar como una posición no de enfrentamiento, sino de intercambio. Lo intrasocial y lo intracultural y sus conflictos se desplazan durante la época dariana mediante una especie de negociación emplazados en ciertos espacios que bien pueden ser, por ejemplo, la escuela
iglesias, los velorios, tal como lo veremos más adelante, es decir, una especie de lo que los teóricos llaman una especie de carnaval pactiniano. De esto se desprende que la cultura rural o tradicional deviene una especie de narrativa popular, es decir, es una particularidad de lo popular. Lo masivo pasaría a ser otra vertiente de lo popular, al igual que los imaginarios urbanos devienen populares, como bien lo explica la crítica cultural chilena Nelly Richard. Y cito: las redefiniciones de lo popular como lugar de cruces nos dicen que lo hegemónico y lo subalterno no son categorías fijas opuestas entre sí, sino categorías relacionales que se hacen y se deshacen siguiendo un complejo juego de poderes, seducciones y complicidades. Fin de cita. Lo popular entonces no es restringible a lo folclórico, rural, campo, tradición, leyenda o mito, principalmente cuando la más mediación juega un papel desfolclorizante y la devuelve popular como sinónimo del gusto del pueblo. Es decir, que la torna pública y masiva a la vez. ¿No son acaso las japonerías y chinerías del rey burgués, uno de los cuentos de Darío, y su ciudad huyente anuncio de esto? ¿No existe acaso en el cuento La emperatriz de China una implícita contraposición entre dos artes culturales? Por ejemplo, la que realiza el personaje Recaredo, el escultor del cuento, y el busto de porcelana llegado de Hong Kong, que también es una chinería y una serialización de los objetos de lujo en su época. En cuanto a la más mediación de folclorizantes, es aplicable aún desde la incipiente comunicación en la época y en el espacio nuestroamericano y específicamente centroamericano en el cual Darío se desenvolvió. La efervescencia de los diarios y revistas de la época lo demuestra, aún con el alto nivel de analfabetismo que existía en ese momento. Preguntémonos entonces, ¿no es acaso Darío el primer periodista profesional, el primer escritor lato sensu, como dice Ángel Rama, y por lo tanto uno de los primeros que mediatiza la cultura norteamericana y en este caso nicaragüense? Muchos de sus poemas y la mayoría de sus cuentos fueron publicados primero en periódicos, revistas, gacetas, lo cual le confiere ya un rango y una retórica de la dimensión cultural popular, como lo dice la crítica argentina Beatriz Arlo. Darío cultivó dos de los géneros, poesía y cuento, que a la vez son de los más populares y elitarios, géneros que oscilan entre la élite y lo popular aún desde su inauguración. La poesía es un género que, durante la época y contexto en el cual creció Darío, era de uso y de gusto popular. Ángel Rama afirma que para la época y para la zona en que vive el poeta niño, como era conocido Darío, la poesía era de reclamo comunitario, familiar y público, y por lo tanto servía para la educación, la lucha, la política y la doctrina. El maestro Alberto Torres, uno de los biógrafos más autorizados de Rubén, de igual manera deja claro la popularidad de la cual gozaba la poesía en la época y el contexto rubeniano. Cita: Rubén calla, hace versos de león, es una labor intelectual muy común no solo entre la gente letrada, sino también entre los que no han hollado el suelo de la universidad. Se versifica con todo motivo, por el nacimiento de un niño, por el cumpleaños, y es costumbre muy singular llorar en versos a los muertos. El pariente que no puede hacerlo lo encarga a uno de los mejores versificadores locales. Nosotros nos podemos imaginar quién era ese versificador que se le pedía o se le encomendaba esta tarea. Es esta una de las manifestaciones, ¿verdad? Es esta una de las manifestaciones de lo popular más interesante, en la cual los objetos culturales circulan de forma espontánea y colaboracionista entre autor y público. Es un tipo de sintaxis con flexión y estructura oral como aquella que descubre Martín Barbero en los versos, coplas, refranes y romances de la literatura de Cordel y el corto portage del siglo XVII, que según él es una producción cultural destinada a las clases populares. Además, el contexto poético en el cual se inicia Darío es popular no solo por el uso y el gusto del pueblo, sino por su asociación directa a lo que se conoce como la religiosidad popular cultural. Cita: al pasar la procesión de Jesús del Triunfo bajo el arco de palmas y flores, levantando frente a su casa, una granada de papel se abre para dejar escapar flores que la devoción de los creyentes ofrece a la imagen triunfal. Con las flores cae una multitud de volantes de papel con versos impresos que él ha compuesto. La gente devota que sigue la procesión leen versos, los muestran a los demás y todos se hacen lenguas del prodigioso talento del hijo de doña Bernarda. Fin de cita. Darío adoptará todas estas posturas en diversas ocasiones, en una mostrándose partidario del progreso anticlerical y en otra siendo religioso, popular y culturalmente hablando. Pese a todo, podríamos encabalgar aquí con una de las frases vertidas por Darío en el prefacio del Canto de Vida y Esperanza, que para algunos críticos es elitaria, que es lo que mencionábamos al inicio, que decíamos que permite a muchos críticos confundirse con el estamento popular en la obra de Darío. Y Darío dice lo siguiente:
Yo no soy poeta de muchedumbre, pero sé que indefectiblemente tengo que ir a ellos. Sin embargo, en este mismo prefacio, antes ha dicho que los únicos innovadores, de una cita de él, del instrumento lírico, los únicos libertadores del ritmo en tierras de Quevedo y Góngora han sido los poetas del Madrid cómico y los libretistas del género chico. Esa es una corriente cultural, poética, muy en boga en la época que el modernismo en España pues campea. Tanto es así que precisamente estos mismos libretistas que él menciona, en algún momento van a adversar también al modernismo, y el propio Darío, en el prefacio o en el prólogo del Canto Errante, por ejemplo, les va a contestar y les va a disputar la hegemonía de lo que va a ser la creación literaria, no solamente en España, sino en todo el continente. Darío vuelve en este aspecto a una tradición popular cómica que es el género literario popular subalterno por excelencia, debido a que la comicidad, la sátira, la farsa es propia del pueblo, argumento defendido, por ejemplo, por Miguel Martín. Darío habla de una renovación desde lo cómico como género masivo que reivindica la lírica. Cita: hago esta advertencia porque la forma es lo que primeramente toca a las muchedumbres. Dice en otra parte del mismo prefacio. Nótese cómo la frase introduce dos categorías importantes, a mi juicio, forma y muchedumbre. En este aspecto, la forma es la manifestación de las significaciones simbólicas de un imaginario popular. Muchedumbre en Darío es el advenimiento no de las masas en sentido estricto, sino del tránsito, el desplazamiento y la reconversión de los códigos, o bien las inclusiones al canon, tanto de las estéticas como de las subjetividades cotidianas. No en vano dirá que como hombre siempre vivió en lo cotidiano. Así también en las palabras liminales de prosa profana dirá en un alarde de representación cultural en la cual se yuxtaponen o hibridan la cultura hegemónica occidental y la subalternizada precolombina, que en sus versos hay, cita, princesas, reyes, cosas imperiales, pero que de igual manera la poesía americana está en las cosas viejas como Palenque y Liu Tutlanes. Fin de cita. De la misma forma, en el modernismo como corriente rupturista, es Darío precisamente quien toma conciencia de los prejuicios y la discriminación racial que existía contra los afrodescendientes en América y en los Estados Unidos en particular, y así lo refleja en sus crónicas y ensayos o en la exaltación que hace de estos en su poema La Negra Dominga. En lo que respecta al género narrativo, cuento, al menos en sus múltiples acepciones, de igual modo, es un género que deviene popular desde sus primeros atipos y apariciones. Autores como Batín le llaman disposiciones mentales, populares y manifestación de una estética cotidiana ingenua, oral y rural. Es decir, el cuento oral popular adquiere una forma literaria y a veces el cuento escrito se difunde por el pueblo. Es decir, que las influencias son recíprocas. Esta es una cita de otro crítico literario muy reconocido, argentino, como es Enrique Anderson Inberg. Darío escribe cuentos en los que cede ante la genealogía y la función socializadora y educativa que puede albergar este género. Por ejemplo, El perro del ciego, Las pérdidas de Juan Bueno, entre otros. Rubén, dentro de su producción cultural, siempre popularizó sus cuentos, debido a que la mediatizó, por lo tanto los masificó. La dispersión de esto y sus publicaciones en los periódicos, sin preocuparse de publicarlos en un texto organizado, demuestra que la intención rubeniana era el de la circulación. Tal como lo dice Martín Barbero, cita: mientras el libro mantuvo y hasta reforzó durante mucho tiempo la segregación cultural entre las clases, fue el periódico el que empezó a posibilitar el flujo. Fin de cita. Darío es consciente de esto cuando afirma, cita, que la prensa es la tribuna del pueblo y que en este circulan todos los beneficios de la civilización. Para Rubén, siguiendo sus expresiones, el periódico deviene de un nuevo elemento de acercamiento receptivo, en el que prima el valor exhibitivo, múltiple y circulatorio de los objetos culturales. Darío ve en el diario un nuevo modo de inscripción de y en lo cotidiano. Descubre de este circuito los dispositivos de intercambio entre lo real y lo imaginario. Será el lenguaje del periódico y por lo tanto del público donde encontrará su nueva matriz discursiva. No es gratuito que Ángel Rama diga que narraciones como Bouquet, El año que viene siempre es azul, fueron en un principio crónicas semanales que luego fueron reconvertidas en cuentos. Entonces hay en Darío una hibridez escritural entre el periodista que escribe para un público lector de noticias, informaciones, entretenimiento, y un escritor que trata de moldear esos mismos temas para la creación de su propio imaginario, tomando la serialización y la rapidez del nuevo modo comunicacional de su época. En este sentido, lo popular en los cuentos de Darío es multifocal, heterogéneo. Se puede vincular a la estructura, formas y tópicos de una cultura tradicional como era la nicaragüense de la época, o bien dentro de lo popular foráneo o universal. Narraciones populares tomadas de otros imaginarios, como la religiosidad bíblica, vinculadas al carnaval, o en lo popular más mediático, tal es el caso de los cuentos señalados por Ángel Rama como cuentos crónicas.
Para Darío, los nuevos sistemas de impresión, circulación, distribución y publicidad en el siglo XIX como fuente de lucro de los periódicos originan nuevos géneros literarios, como el folletín, el cuento corto de entretenimiento, los que a la vez se popularizan y compiten con el libro, la poesía y la alta cultura. Esto es lo que él mismo denominó, cita, diarismo, en el que se cruzaban el magazine fotográfico de actualidad y la curiosidad. Fin de cita. De ahí que el poeta, en las revistas que luego dirigirá en París, como Mundial Magazine y Elegancia, introduzca secciones y tópicos vinculados a la moda, el humor o asuntos extraculturales o específicamente extraliterarios. Magazine, por ejemplo, era una revista heterogénea en la que la sección de todo un poco mediatiza las relaciones con lo que llamaríamos el gran público o la imperiosidad de los títulos. Darío dirá que los periódicos y ciertas revistas son un medio en el que cotidianamente se dice de todo, se escribe todo y se imprime de todo. Este proceso de pacificación y rapidez es de igual modo alcanzado, aunque sea a tientas, en la geografía centroamericana de fin del siglo XIX. Hay una incipiente incorporación capitalista, la cual se pliega a los signos del llamado progreso decimonónico, que valorizaba el orden mercantil como nueva eficacia de la racionalidad. En el caso de Nicaragua, entre 1878 y el 80, empezaban lentamente a modernizarse y una incipiente consolidación del capitalismo se dio en esta época. Esto indica que Darío, al igual que en Chile, aquí en Argentina, Europa y Estados Unidos, sintió el revestimiento de cambios paradigmáticos de las relaciones sociales y económicas. Uno de los signos que sugieren esa motivación dentro de la sociedad nicaragüense nos lo brindan los nombres de los periódicos de la época. La época se distingue por indicar una noción comunicativa que exigía que los cuerpos, los valores y las lenguas unificaran su lenguaje, sus códigos para conformar una nueva gramática cotidiana. Hay una búsqueda simbólica y normativa que pretende crear un sistema de poder significativo de saber. Es la economía como entidad material. Esto posibilita leer los siguientes nombres de periódicos como constructos en los que se refleja la existencia de condicionamientos civilizatorios tales como progreso, eficiencia, rapidez, comunicación y aglomeración. Algunos nombres de estos periódicos eran El Termómetro, El Porvenir de Nicaragua, El Ferrocarril, El Mercado, El Correo de la Tarde, La Verdad, o revistas como El Ensayo son algunos de los medios en los cuales Darío publica y que indican, al menos dentro de su connotación semántica, una inclinación hacia el progreso o el orden mercantil. Es el nuevo lenguaje, la nueva codificación en la que se pretende nivelar la subalternidad con nombres que indican masificación o aglutinamiento, como en el caso del Mercado o el Ferrocarril. Darío, en un escrito titulado El siglo XX, que reproduce el profesor Alberto Torres, dice, cita, a buscar por el progreso vertiginoso de la época presente, dice Darío, jamás visto en los tiempos pasados, en el siglo XX habrán de realizarse maravillas increíbles. O sí, la navegación aérea y la navegación submarina serán medios vulgares de comunicación. Zambullirse en Corinto, ojo, siempre tenía presente su patria, zambullirse en Corinto. Corinto es un puerto de Nicaragua, dentro de un buquecito eléctrico y hacer una hora después en el Callao. O en Burdeo, elevarse en un globo aeroestático, pasar sobre las nubes con las tempestades bajo sus pies y caer en unos pocos minutos en medio de la Plaza de la Concordia en París. Ver desde Lima una representación en el Teatro de la Scala de Milán. Esto, que hoy parece extraordinario, será natural, corriente y verdadero. Fin de cita. Nótese la manera en que Darío analiza las contingencias históricas en el campo de la economía, una modernidad centrada en la narración técnico-económico-comunicacional. Más adelante en el mismo texto dirá, cita, en Granada, que no los departamentos de Nicaragua, desaparecerán los postes telegráficos que afean su rostro, y en Masaya, en otro departamento de Nicaragua, Chinandega, que también es otro, etcétera, habrá mayor cultura y muchísimo más. Por ello, fin de cita, por ello podemos partir que esa cultura popular entendida como cruce simbólico, la que se inserta en Darío desde su niñez y luego se actualiza o resemantiza en sus expresiones literarias, esencialmente en sus cuentos. Muchas de sus narraciones reinterpretan o se valen de estructuras o troncos populares para resignificar espacio. No es posible concebir a Rubén sin las moralejas, construcciones e invenciones tradicionales devenidas de su cultura oral, en las cuales se tensa la cultura letrada y la cultura subalterna. Así también, dentro de la línea de lo popular religioso, sus lecturas iniciáticas se verán marcadas por la Biblia. Charles Watland, un crítico estadounidense, observa en su libro titulado La formación literaria de Rubén Darío una serie de signos que no logra este autor decodificar. Este autor interpreta de manera sencilla la asimilación o la influencia que ciertos textos pudieron tener en la obra de Rubén.
En este sentido, nuestra idea es ir más allá de la simple explicación genealógica y entresacar lo que podríamos llamar la formación cultural de Rubén Darío. Voy a hacer una cita aquí, del maestro Alberto Torres. En las veladas de familia, los niños escuchaban del labio de sus mayores historias truculentas de los piratas, como doña Paula del Real despertó al vecindario cuando aquellos forajidos cayeron de improviso sobre la desprevenida población, como don Laureano González Calderón, maestro de campo, los mantuvo a raya con la tropa de mestizos y pardos que organizó y sostuvo con su peculio. Escuchaban los chiquillos absortos relatos de milagros de santos, de pestes y otras calamidades que afligieron la imaginación popular afiebrada por el miedo, que dicen de un nocherniego que se atrevió por las calles con una aventura sentimental y lo sorprendió la cegua o la carretanagua, o le apareció el obispo Valdivieso asesinado en 1550, o su colega trágicamente muerto del arañazo de un gato, o ya en el siglo XIX el coronel Arrachavala cabalgando en su caballo, que sería de batalla si no hubiese de su hacienda, o si no fuera a holgar a discreta hora nocturna con fembra placentera. Fin de cita. La celebración de estas narraciones orales permite al narrador recrear una sintaxis visual en la que el tiempo es transformacional en cuanto a los modos del saber. No es gratuito que Torres mencione fechas y acontecimientos disímiles, pero que poseen en común una cierta ordenación sociocultural en la que los sujetos llenos de recuerdos participan de la construcción de tropos populares. En el caso de Darío, estas narrativas recorren los acontecimientos más sentidos de la raigambre popular, como son los hechos de la resistencia colonial, la historia del padre Valdivieso, o de los héroes populares que resisten a las invasiones foráneas, o bien discursos que logran la recreación de elementos de la realidad que se vinculan con los hechos maravillosos. Hay también en estos relatos un motivo que goza de gran aceptación popular, como es el caso de las aventuras amorosas que hunde sus raíces en los cantos que van de boca en boca y recrean las hazañas, valentías y amorías. Por ejemplo, en textos como Las albóndigas de Cornell, Darío reinventa una historia sobre el personaje de Arrachavala. Además, el subtítulo del cuento es precisamente Tradición nicaragüense. Darío logra en esta narración que la textualidad apunte a solventar diversos órdenes populares que van desde la gastronomía hasta la creencia e incluso la incidencia del personaje dentro del imaginario popular. El coronel Arrachavala es un motivo culturalmente relevante, magnificado en el que confluyen diversas características que delimitan cualidades alegóricas, reales y hasta ritualizadas, como las que señala el propio profesor Torres y el mismo Darío. Es por ello que no coincidimos con Cuatlán cuando interpretan la enculturación que pudo significar la obra de Darío, que leyera en su infancia, como las comedias de Moratín, Las Mil y una Noche, Don Quijote, Corina, la Biblia, entre otros. Cuatlán no incluye los periódicos y folletos que menciona el profesor Alberto Torres, lo que instala las lecturas primarias rubenianas dentro del rango de lo que nosotros llamamos hibridez cultural. Otra de las metas que nutre el imaginario cultural de Rubén serán los relatos que narraba la Serapia, quien trabajaba en su casa. Alberto Torres incluye en estos relatos de aparecidos, de mano peluda, hombres sin cabeza y de seres poseídos. En muchos de sus cuentos reaparece este tropo terrorífico, como lo llama el profesor Alberto Torres. El investigador nicaragüense Julio Valle Castillo lo consigna con una nota sobre el cuento Betún y Sangre, en el que el personaje Periquín recuerda unos cuentos que la mamá le contaba para impedir que el chico saliese. Más adelante la narración dice, cita, uno de los cuentos empezaba, este era uno, un fraile, otro hablaba de un hombre sin cabeza, otro de un muerto de largas uñas que tenía la carne como la cera blanca y por los ojos dos llamas azules y la boca abierta, Periquín tembló. En estos textos coexisten una serie de símbolos que a la postre construyen sus propios canales y prácticas tradicionales. Las historias de Juan el Bautista, de una especie de correlato de hombre sin cabeza del personaje Periquín, que a su vez es el hombre sin cabeza de la tradición leonesa, conocidos por Darío a través de la narración oral de la Serapia. Es decir, la cultura popular en estos textos se proyecta de igual modo en imágenes y metáforas vinculadas a los tropos de la literatura del horror o sobrenatural. Para ir avanzando, en una de sus extraordinarias crónicas, Darío, en la Caravana Pasa, que es sobre la canción popular, dice, cita, en Buenos Aires hay poetas populares que dicen en verso los crímenes célebres o los hechos sonoros, como en Madrid los cantan los ciegos. En Londres se venden también canciones que dicen el pensar del pueblo, llenos de cosas hondas y verdades a tres peniques, los 5 metros de rima. Fin de cita.
Otro de los vehículos por los cuales está presente lo popular en este cuento es por la mención de una buena cantidad de personajes del pueblo, entre los que sobresalen mendigos, drogados, limoneros, y por la contraposición que el narrador hace con la mención del perro del ciego Alcibiades, para la cual interpreta a la clase de historias escolarizadas. Cuando Darío inserta frases como, cita, yo sé una historia conmovedora que voy a contar ahora niños, ser bueno, está interiorizando las pautas de las relaciones educativas, contribuye a la función reguladora de la conducta popular, es una educación auditiva que anula el plano escritural de la cultura letrada e institucionalizada. En el cuento El Rey Burgués es una narración en la que ambos componentes culturales se cruzan dentro de un mismo espacio. De la misma manera, en narraciones como La pesadilla de Horacio con Pierrot y Colombina, Darío asiste del carnaval como elemento popular, popularizante o como sistema que jerarquiza las representaciones, o bien que implica la reunión de los opuestos bipolares. Tal como dice Carlos Monsiváis, que para reconstruir la experiencia de las multitudes es necesario remitirnos a los versos de Darío. Rubén ha entrado al rango de la cultura popularizada porque indefectiblemente llegó a las muchedumbres. No es gratuito que el mismo Carlos Monsiváis, en su texto Aires de Familia, cita, dice que en Lima, en Buenos Aires, en Chile, en Guatemala o en Ciudad de México, también los analfabetas declaman a Rubén Darío. Fin de cita. Ahora bien, dentro de los mismos ejes temáticos, para ir finalizando, veamos lo siguiente. Miguel León Portilla, en su magnífico libro El destino de la palabra, en el que interpreta un pasaje narrado por Pedro Mártir de Anglería, nos habla de un originario fugitivo de las grandes tierras del interior, quien, asombrado, le preguntó, por medio de intérprete, a un alcalde que estaba leyendo. ¿Cómo? Le dice. Ustedes también tienen libros. Usan caracteres para comunicarse con los ausentes. Este fugitivo, con esta pregunta, dejó sentado que nuestras culturas tenían libros, tenían escritura, por lo tanto historia, registro, echando por tierra lo de la Europa y la gente sin historia, de un texto muy famoso de Eric Wall. En este orden de cosas, lo que nosotros queremos destacar es que ese fugitivo que menciona Miguel León Portilla era un pipí, específicamente, dice León Portilla, un Nicaragua, dejando claro con esto que las culturas ancestrales de Darío, es decir, las de Nicaragua, habían inventado la palabra escrita. Es ahí la herencia recibida, una de sus grandes fuentes que nosotros hemos puesto en valor, una herencia que el mismo gran poeta reivindicará. Tras 15 años de ausencia, Rubén Darío expresó el conocimiento que tenía de su más entrañable origen cultural. Reconoció y reivindicó a Nicaragua y Centroamérica como tierra de artistas desde los tiempos de incógnitos escultores que labraban la piedra, dice él. Sobre el viaje a Nicaragua e Intermezzo Tropical, que es uno de sus libros, constituye un extraordinario redescubrimiento de su patria y también una adelantada aproximación analítica de la idiosincrasia de su gente, a quienes caracterizó como alegres, aguerridos, altivos, apasionados, aventureros, emprendedores y vibrantes. Darío incluso aplicó al cacique Nicaragua o Nicaragua aquella frase de López de Gómara en la que dice: y nunca indio alguno a lo que alcanzó habló como él a los españoles, asociando a nuestro cacique el estatus de Tlamantinimi, es decir, el que sabe cosas, lo que en términos occidentales eurocéntricos se conoce como un cacique filósofo. En el viaje a Nicaragua ratifica el estado de adelante que encontraron algunas culturas de Nicaragua los invasores, de forma que indica que, cita, no eran los aborígenes nicaragüenses extraños a la magia del arte, y nuestros pueblos originarios de hoy rememoran los antiguos areitos o mitotes del que hablaba el transparente obrero. Fin de cita. Asimismo, analiza una apreciación artística de la cerámica y otros productos artesanales heredados de la época precolombina. Ciertos originarios, dice Darío, fabrican utensilios de barro que no son inferiores a los que produce la alfarería peninsular de Andújar. Las tinajitas de allá, las de Nicaragua, quiere decir, ya que él viaja a Nicaragua, lo escribe en Madrid, alegran la vista y refrescan el agua en los estíos como los españoles alcazaras. La habilidad original y criolla se manifiesta en esteras, petates, en habacas tejidas de la fibra de la cabulla o de la pita, teñidas con los colores que traen del mismo modo que los abuelos. Así elogió Darío los rasgos del mestizo nicaragüense, elementos raciales indígenas, habilidades creativas y espíritu de empresa y aventura. En el viaje a Nicaragua, afirma también que el nicaragüense se distingue por condiciones de talento y de valor. Habla de la levadura primitiva,
de la inteligencia y la valentía de las relaciones y de las raíces originarias. Ahora bien, es indispensable aludir a un par de ensayos trascendentes en su obra: la estética de los primitivos nicaragüenses y el folclore de la América Central, varias representaciones populares de Nicaragua. Solo el título del primero entraña ya una propuesta, una tesis, es decir, que el arte de nuestros más remotos antecesores en el territorio de su nacimiento alcanzó una categoría similar al de otras civilizaciones de la tierra, es decir, la japonesa, la siria, la griega, la etrusca, al galo y al indio oriental. Para Darío, la estética nicaragüense, la origen, es posible que esta reflexión estuviera dedicada a saldar cuenta con aquella negación de Juan Valera, ¿verdad?, en la que indica que Darío no podía ser seguidor de ninguna estética nicaragüense, puesto que no existía, según Juan Valera, ¿verdad? Darío podía estar, decía Juan Valera, podía seguir una estética bien francesa, alemana, o de aquellas entidades europeas deudores de las mismas, no una estética nicaragüense. No obstante, para Darío la estética nicaragüense no solo existía y existe, sino que establece, que abarca ritos, poesía, jeroglíficos, música, danza, libros de pieles, urnas cinerarias, ornamentaciones y espectáculos teatrales como el arellito y los mitotes, de los cuales, sostuvo el propio Rubén, descendía el parlachín güengüense que tanto llama la atención de Brito. Obra que hoy es considerada patrimonio intangible de la humanidad y primera obra teatral originaria en nuestro continente. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, señor embajador. Ahora tengo el honor de presentar a la señora Yvette Bordelois, Yvette Aline Bordelois, argentina. Ivonne. ¿Qué dije? Yvette. Yvette. Yvonne Aline Bordelois. Bueno, nacida en la ciudad de Buenos Aires. Es una poeta, ensayista y lingüista argentina. Egresó de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires para luego realizar estudios literarios y lingüísticos en la Universidad de la Sorbonne, en Francia. Trabajó en la revista Sur y realizó entrevistas y publicaciones junto a Alejandra Pizarnik para distintas publicaciones nacionales e internacionales. En el año 1968 fue becada por el CONICET y se trasladó a Boston para estudiar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde se doctoró en lingüística en 1974, teniendo a Noam Chomsky como director de su tesis. Entre los años 1975 y 1988 ocupó una cátedra de lingüística en el Instituto Iberoamericano de la Universidad de Utrecht, Holanda, obtenida por concurso internacional. En 1983 consiguió la beca Guggenheim. En el año 2004 recibió el diploma al mérito de los premios Konex a las letras en la disciplina ensayo literario. En el año 2005 le fue otorgado el premio La Nación Sudamericana por el ensayo El País que nos habla. Gran amiga del poeta y escultor patagónico Levi Friedstein, ¿sí? Friedstein, cuya correspondencia acerca al Fondo Editorial Rionegrino para su publicación en el 2016. En el año 2019 fue reconocida por la Academia Argentina de Letras como personalidad sobresaliente de las letras. Dentro de su numerosa y valiosa producción literaria vamos a destacar solamente algunas obras que son Correspondencia con Pizarnik, editada por Seix Barral, La Palabra Amenazada, editada por Libros del Solsal, Etimología de las Pasiones, también por la misma editorial, y la última producción es Noticias del Indecible, editada por Edarza en el año 2018. Su producción es voluminosa, es absolutamente genial. Estamos encantados de tenerla, señora, bienvenida, y bueno, le dejo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Sí. Agradezco a la ministra Mitre y a
Todos están juntos acá, rememorando a un gran poeta que nos visitó en el aniversario que estamos ahora festejando, celebrando, y bueno, paso directamente a lo que tengo que decir. Para evitar una aproximación académica, para la cual ciertamente no estoy habilitada, quisiera comenzar con una reflexión personal acerca de cuál ha sido mi relación con Rubén Darío, mediada, por cierto, por una tradición escolar, por la cual sus poemas eran obligatorios en los libros de lectura de mi época, es decir, del temprano siglo XX, yo soy bastante viejita, y un ambiente familiar en que en el vasto electorado femenino de esa época no faltaba azul, por ejemplo, este vestido, y acaso en algún abanico se divisaba una frase del famoso nicaragüense. Un tema en el que habría que incursionar, porque es realmente interesante, es el de la tácita y alevosa insistencia con la que nuestra escuela pública, laica, obligatoria y gratuita y justamente famosa en otras épocas más ilustres que la nuestra, dejaba a veces infiltrarse oleadas de antipatía y disgusto ante grandes figuras intelectuales de nuestro mundo y nuestra lengua, mediante textos que no podían sino provocar un instintivo rechazo en nuestras mentes infantiles. Es en la escuela donde yo aprendí a tomar distancia ante Gabriela Mistral por el almíbar de sus propuestas maternales y ante Rubén Darío por sus insoportables frisos decorativos. Me llevó años comprender por dónde había que comenzar a captar la grandeza y originalidad de estos poetas que la estrechez de mira de nuestros educadores, por prejuicios nacionalistas u otra clase de malas hierbas, no acertaban a presentar, o bien lo que es peor, presentaban en sus expresiones menos favorables. Pero debo reconocer que es difícil empezar a abarcar la figura polifacética y desconcertante del gran Rubén Darío. Monumental, cosmopolita, polémico, arrollador y al mismo tiempo melancólico y tímido, alcohólico y desmesurado, bohemio y metafísico, cualquier ángulo desde el cual se intente retratarlo resultará inadecuado o injusto ante su totalidad contradictoria. Por eso me remitiré en esta breve comunicación a arrojar unos pocos dardos que iluminen su figura en aquellos aspectos que me parecen más relevantes en la ocasión que hoy nos reúne. Rubén Darío llegó a Buenos Aires de Chile en 1893 después de haber alzado el pórtico glorioso de Azul, que anuncia una nueva era de la literatura hispanoamericana, ya pronunciada por los poetas modernistas como Herrera y Reisig que lo precedieron. Es el encuentro del deslumbrante poeta con la ciudad deslumbrante, un fogonazo enceguecedor. Aparte de su nombramiento, en la práctica puramente nominal, como cónsul de Colombia en Argentina, la propuesta de la Nación, ofreciéndole una colaboración regular en sus páginas, no podía ser más oportuna. Diríamos que de hecho resultó visionaria. Darío estaba en el pleno esplendor de sus 26 años y nada le faltaba, ni la postura, ni la audacia, ni el vigor de una propuesta revolucionaria que acabaría transformando hasta las raíces de su propio idioma. Tampoco le faltaba la conciencia de su valor y de su propia energía, que le será reconocida casi inmediatamente en los círculos porteños, en los que empezó a moverse con extraordinaria soltura. Como dice Graciela Montaldo, lo particular de Darío es que se supo conectar con su presente, que de su trabajo de cronista hizo de necesidad virtud y que le sacó provecho hasta lo desfavorable de tener que escribir una crónica semanal sobre cualquier cosa. Realmente escribió sobre cualquier cosa, pero involucró lo mejor de su escritura al hacerlo. Esa fue su novedad. Forzó la escritura literaria para acercarla a los públicos del diario sin renunciar a la voluntad estética. Registró la aparición de la cultura de masas, como ya lo ha dicho el señor embajador, y escribió prestándole mucha atención. Y en un momento en que la circulación de libros brillantes menguaba, convirtió las páginas de la Nación en lo que él mismo llamaba el único refugio en la atmósfera glacial
que ahoga las ideas y quiebra las alas. Así se conforma, según Susana Zanetti, la relevancia de un género menor hábilmente convertido por Darío en tribuna mayor de sus concepciones estéticas y en promotor de un liderazgo en el espacio de la literatura en lengua española. Otros críticos no han dejado de señalar que en sus novedosas siluetas se establecen los contactos con dos modos de la biografía, aquella del detalle extravagante, tipo Job, y la del perfil heroico, al modo de Carlyle. Traigo acá uno de los episodios más interesantes de su película porteña, la famosa polémica con Paul Boussac, director de la Biblioteca Nacional, que constituye uno de los capítulos más sabrosos de nuestra historia cultural del fin de siglo. Recordemos que Boussac era por entonces el gran maestro y juez supremo de nuestro mundo literario. Sus opiniones y artículos en las revistas de la biblioteca que regenteaba eran decisivos en el éxito o la desaparición de quienes exponían a sus dictámenes supuestamente infalibles. En la Nación de Buenos Aires, el viernes 27 de noviembre de 1896, Darío responde a la reseña un tanto ácida sobre los raros que Paul Boussac publica en la revista La Biblioteca a principios de noviembre. Los raros compilaba una selección de retratos literarios que ya habían aparecido en La Nación, a través de los cuales Darío ordena a sus propios precursores. Notemos que a pesar de la vehemencia de la polémica, Rubén llama respetuosamente mi maestro y mi autor a Boussac. Básicamente, al reproche de galicismo mental que Boussac elabora contra Rubén Darío, este responde empuñando el toro por las astas y justificando su propósito de introducir el espíritu francés en el castellano adormecido en su tradición secular. Principio de visita. Al presentar en ciertos secretos de armonía, de matiz, de sugestión que hay en la lengua de Francia, al penetrar en ciertos secretos de armonía, de matiz, de sugestión que hay en la lengua de Francia, fue mi pensamiento descubrirlos en el español o aplicarlos. La sonoridad oratoria, los pobres castellanos, sus fogosidades, ¿por qué no podrían adquirir las notas intermedias y revestir las ideas indecisas en que el alma tiende a manifestarse con mayor frecuencia? Fíjense, revestir las ideas indecisas en que el alma tiende a manifestarse con mayor frecuencia. La evolución que llevara al castellano a ese renacimiento, el renacimiento mental de España, habría de verificarse en América, puesto que España está amurallada de tradición, cercada y erizada de españolismo. El castellano y su literatura no cuentan, puede decirse, en el movimiento intelectual del mundo. Así habla Darío, empeñado en revivir el prestigio de nuestra cultura desde las orillas de Latinoamérica, y afirma con palabras que hoy escuchamos con un escalofrío de nostalgia. La Argentina es nuestra profesora de energía y de grandeza, y cada uno de nuestros pueblos está obligado a imitarlo. Hoy día. Proféticamente, Darío invoca a Whitman y a Lugones. Whitman, nuestro Whitman, rompió con todo y siguió por su instinto. Y he de concluir yo también con el inmenso poeta de Leaves of Grass, con el legenado Whitman, raro, rarísimo maestro de Melbourne. Estamos, queridos maestros, dirigiendo a Boussac, los poetas jóvenes de la América de lengua castellana, preparando el camino, porque ha de venir nuestro Whitman, nuestro Walt Whitman indígena, lleno de mundo, saturado de universo. Y no sería extraño que apareciese en esta vasta cosmópolis, crisol de almas y razas, en donde aparece este joven salvaje de Lugones, precursor quizá del anunciado por el enigmático y terrible loco montevideano en su libro profético. Aquí Darío está hablando naturalmente de Lautréamont, y como lo notan Octavio Paz y Alejandra Pisani, es el único latinoamericano capaz de divisar en ese entonces la grandeza del genio de los cantos de Montoro. Pero acaso el verdadero Whitman indígena que está anunciando sería nuestro vasto e inconmensurable Pablo Neruda. Los raros son apreciados por el mismo Rubén como casos teratológicos, monstruosos. Será lo que se quiera, nos dirá, pero son únicos y muy tentadores para el psicólogo y para el poeta. Según él, no son presentados como modelos, primero porque lo raro es lo contrario de lo normal, y después porque los cánones del arte moderno no nos señalan más derroteros que el amor absoluto a la belleza. De los raros podemos destacar la enorme libertad y vehemencia con que Darío fundamenta y expresa sus disgustos y sus entusiasmos,
en una prosa valiente y decidida que contrasta violentamente con la jerga nebulosa y anodina que suele aquejar a nuestra crítica literaria contemporánea. Llama a Nueva York, por ejemplo, la isla de hierro e irresistible capital del cheque. De León Blois afirma que es víctima del asesinato del entusiasmo que ejecuta esta época, condenándolo al manicomio del olvido. Diana Rachilde, que es la sembradora de mandrágoras, la cultivadora de venenosas orquídeas, encantadora de cantarias, no sé lo que son las cantarias, la escritora de cuyos libros, tiempo más tarde, se asombrarán como una increíble alucinación los buscadores de la historia moral de nuestro siglo. Ibsen estaba enfermo de humanidad, y Martí, a quien reserva sus más exaltados elogios, es hombre de corazón suave e inmenso, lanzando a escape sus cuadrillas de metáfora. Así escribía Rubén Darío. Pero no todas son siluetas literarias en los escritos periodísticos de Darío en la Argentina. En sus textos para el diario tucumano El Orden, muestra una cara negativa de la Exposición Nacional de 1898, relatando su experiencia de contemplar al pueblo originario de los Hornas, del sur de la Argentina, representado por un par de familias literalmente expuestas, conviviendo en una choza exclusivamente construida para la muestra. Aquí su tono es indignación y dolor, señalando la contracara de la modernidad. De este modo se pone en evidencia su postura humanitaria, más indigenista, hacia los pueblos originarios expuestos en la muestra, su rechazo al modo de divertimento burgués presentado por la exposición y su condena a la transformación del hombre como objeto de una muestra industrial. Darío se pregunta hasta qué punto existe el derecho en el hombre civilizado de aprisionar a un semejante en estado más o menos primitivo y hacerle objeto de la pública curiosidad o del público divertimento. En su carta a Unamuno, de 1899, escribe: le confesaré desde luego que no me creo escritor americano, mucho menos soy castellano. Yo le confesaré con rubor, no pienso en castellano, más bien pienso en francés, o mejor pienso ideográficamente. De ahí que mi obra no sea castizo. Hablo de mis libros últimos, por los primeros, hasta Azul, proceden de innegable que sepa española, por lo menos en la forma. Darío no reniega de su galicismo, pero tampoco de sus orígenes. Unamuno, en un momento de mal humor y sin otra trascendencia que una salida, había tratado a Darío de indio. Las plumas del indio se le ven bajo el sombrero, dijo Unamuno. Darío reacciona y comienza así una carta al vasco. Es con una pluma que me quito debajo del sombrero con la que le escribo. Para esta época ya han aparecido los cantos de vida y esperanza. ¿Qué hacer entonces con la leyenda de su exotismo? La rutina, el no repensar los lugares comunes, llega hasta el libro de Blanco Fontana, El modernismo y los poetas modernistas, en el cual se lee la poesía de los modernistas, en alguno de ellos pecó de extranjería. De Rubén Darío, el más representativo de todos, se llegó a decir con razón, y yo subrayo, que no es americano. Según Federico Damis, cuando Rodó escribió su magnífico ensayo sobre prosas profanas, cometió el error de decir que Rubén Darío no es el poeta de América, solo porque en aquel libro faltaban los temas americanos. Pero una obra no es más americana porque trate de asuntos americanos. De hecho, las más de las obras que tratan de asuntos americanos son europeas, como ocurre con Chateaubriand, imitado luego por los americanos. El valor y la originalidad de Rubén Darío, dice Damis, lo que constituye la esencia de su poesía, es algo genuinamente americano, aunque proceda como América misma de orígenes europeos. El americanismo original hay que buscarlo en una sensibilidad nueva, y prosas profanas, con su invocación de los tiempos griegos o versallescos, o de la España antigua, con su gusto por el lujo, el refinamiento y la sensualidad, con su desarraigado cosmopolitismo y su capacidad asimiladora e imitativa, muestra uno de los lados más significativos de la sensibilidad americana. Ambivalente en su posición frente a Estados Unidos, a los que admira y rechaza simultáneamente Darío, según Sergio Ramírez, se distingue de Martí por la diferente dimensión de su perspectiva. Cuando se le pregunta a Ramírez, en comparación con José Martí, parece que tenía menos interés en los asuntos específicamente políticos.
¿Por qué? Y contesta Ramírez, siempre depende de lo que entendamos por político. Martí tenía un claro proyecto político, persona, de independencia nacional en un contexto colonial. Darío no lo tenía. En el siglo de las naciones, él es una suerte de nómada que adopta como patria todo país que visita. De modo que su política no es territorial, mucho menos una elección explícita. Sin duda no tuvo la radicalidad de Martí, pero es político su modo de escribir para la sociedad de masas, su reconocimiento de la aparición de las masas como acto principal de la sociedad moderna. A nosotros nos puede parecer hoy ingenua su invocación a Garibaldi y a Mitre como dos héroes imbuidos de las virtudes dantescas, pero lo que cuenta es la fuerza de su arenga espiritual que nos permanece viva. Ama tu ritmo y ritma tus acciones, bajo su ley, así como tus versos. Eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. Muchísimas gracias, Ivonne. Ha sido un placer escucharla. Bueno, ahora voy a presentar al último panelista, que es un gran amigo de la casa, Martín Calcetarío, el profesor arquitecto. Es uno de los 9 bisnietos de Rubén Darío. Y creo que son 3 argentinos, ¿no? Los bisnietos. 9 bisnietos de la rama Rafaela Contreras. ¿En Argentina? En Argentina Hay unas misiones. Claro, son 3, exactamente. Bueno, él ha sido un verdadero embajador de la figura de su bisabuelo, y realmente lo ha hecho muy bien, y le ha hecho honor, y lo ha hecho con dignidad. Y bueno, es muy cercano a nuestra institución, ya que en el año 2017 organizamos la exposición Rubén Darío, Cronista de la Nación, con mucho éxito, con el auspicio de la embajada, en los tiempos del embajador Villavicencio. Y bueno, esta muestra, si Dios quiere, la vamos a simplificar para hacer una muestra itinerante. Probablemente esté viajando a Chile, así que si Dios quiere. Quiero darte la palabra, Martín, agradecerte también, porque con él también concebimos estos tipos de actividades vinculadas a la figura de Rubén Darío. Así que bueno, sos de la casa y te paso el micrófono. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, como estamos acá, en mi caso, muchas de las cosas que van a escuchar, poco sentí, porque mi abuelo que murió, mi abuelo que lo compartió a Darío en el año 2015, anteriormente 2013, nunca fue entrevistado ni lamentablemente de Alberto Torres cuando vino a Argentina, mi abuelo ya había muerto. Hoy estamos festejando, este año estamos festejando los 130 años que llegó a Buenos Aires. Los 3 años anteriores llega a la Argentina y lo marcaron de por vida, desde el año 1890. Regresando de Chile a fines de 1889, llega a Nicaragua y decide casarse con su primer amor, Rosario Emelina Murillo. Ella fue la garza morena de labios cleopatrinos. Rubén Darío le despierta a ella lo pasional, lo sensual, la seducción reflejada en su poesía. Pero sus amigos nuevamente, como ocurrió cuando él tenía 14 años y ya 11, lo vuelven a matar al Salvador para que él no se casara. Así ocurrió exactamente lo mismo. Acá les quiero mostrar justamente, medio divertido, para que vean los personajes. Esta fue Rosario Emelina Murillo, a los 46 años. ¿Tá? Esta es una foto dedicada a mi abuela, en Nicaragua. Por ahí lo dejamos. Sí. Piensen que esta mujer lo conoció a Darío cuando ella cantaba con una gusla, tenía ella 11 años y mi bisabuelo tenía 14. Se enamoró de ella y se quiso casar. Los amigos dijeron, no, te vas a El Salvador, y ahí en El Salvador conoce a Gaviria, y ahí empieza su conocimiento de la métrica francesa.
De ahí vuelve a Nicaragua y se entera a los 2 años, cuando ella tenía más o menos unos 16, que ella no se había portado muy bien amorosamente, como que había sido infiel. Y él, desesperado, dijo, no, yo me voy a cualquier lado, me voy a Nueva York. Y alguien que viene, Contreras, que viene de Chile, le dice, no, vete a Chile aunque sea nada. Y se fue a Chile, y ahí escribió Azul. Así que mira lo que es un amor, la tempestad, como ha logrado todas estas cuestiones. Así que bueno, regresando a Nicaragua, en tiempo se entera que su novia no se había portado muy bien. En El Salvador, siendo director de un diario, en El Salvador se enamora de la mujer que escribía cuentos con el seudónimo Estela. Ella era Rafaela Contreras, considerada hoy día la primera cuentista modernista de Centroamérica. En 1890 se casa con ella, en el acto legitima él su apellido Darío. En 1890 se casa en El Salvador por civil, y en 1891 se casa por iglesia. Estando en Guatemala, está ahí por un tiempo, y en 1891 parte a Costa Rica, donde nace Rubén Darío Contreras, mi abuelo, su primogénito, y regresa solo Rubén a Guatemala porque la responsabilidad de tener un hijo fue muy grande para él, y sentía que la economía no le daba, entonces se fue solito a Guatemala, dejando a su esposa y a su hijo de meses en Costa Rica. Ahí se entera que Nicaragua lo manda por los 400 años del descubrimiento de América. Esta fue mi bisabuela. Lo manda por los 400 años de Centroamérica, de España, lo manda directamente a que fuera a los festejos colombinos. Parte de España representando a Nicaragua por los 400 años. Luego del éxito logrado en España, ganándose algunos recelos. ¿Por qué? Porque venía un centroamericano que había escrito Azul en 1888 y no había sido un español, sino que había sido un centroamericano. Y realmente, después de la carta de Juan Valera, que no era ningún tonto Darío, sino que le manda uno de los libros a Juan Valera y hace una crítica tan increíble que le abre la puerta al mundo. Regresando a Nicaragua, pasa por Cartagena de Indias. Conoce al expresidente con mucho poder, Rafael Núñez. Este le pregunte, ¿a dónde quisiera ir ahora? ¿A Europa? No, todavía no es el momento. ¿A Nicaragua? No, ya me queda chico. Con el éxito que había tenido desde Azul y en España, Darío le dice a Buenos Aires, porque soy corresponsal del diario La Nación desde 1889 en Chile. Núñez le consigue que fuera cónsul de Colombia en Argentina. En el siglo XIX, principio del XX, viajan y era muy costoso para los escritores. Por esa razón, siempre buscaba un cargo diplomático o ser corresponsal de algún diario para tener la posibilidad de ver otros horizontes. Feliz regresa a Nicaragua. Imagínense todo esto. Este es el tema de imaginación del hombre poeta. Feliz regresa a Nicaragua para anunciarle a Rafaela el viaje a Sudamérica. Su esposa e hijo de meses se habían mudado de Costa Rica a El Salvador para estar con el resto de la familia. Ellos tendrían que viajar a Nicaragua, ya que Darío tenía pena de muerte si pisaba suelo salvadoreño. Porque en la época que él se casó, en Guatemala, declara, es decir, escribe La Noche Negra, la triste Noche Negra, y declara justamente la toma de poder de un tirano. Y entonces, en ese momento ya le declaran, como persona no grata y futura fusilamiento si pisaba ese país. Feliz estaba Rubén, ya que seguiría con sus crónicas y poesías, y Estela con sus cuentos y futuras publicaciones, como es en Centroamérica, que en 1890 mi bisabuela tenía una revista de mujeres. Sería un matrimonio de escritores en Buenos Aires. La fatalidad. Llegó una vez más y se entera que su Estela, de 23 años, había fallecido por el cloroformo de una operación menor, dejando a su hijo de meses. La muerte de Estela, con sus 23 años que tenía, tanto común con ella, sorpresiva para Rubén, lo destrozó. Esta situación lo marcó en su producción literaria, donde se conecta lo esotérico, el temor y la fatalidad de la muerte, lo efímero de la vida. Dice que lloró amargamente por 28 días y allí se presenta a su madre, que hacía 23 años que no lo había visto. Y ahí conoce a su media hermana que no sabía que existía. Fíjese los temas emocionales que va teniendo Darío a través de todo lo que le estoy diciendo. Y esto estamos hablando en un lapso de 3 años.
Rubén recibe una nota que le había dejado su Estela, que decía: Rubén, en caso que yo muera, mi bisabuela en uno de sus cuentos vaticinaba que ella iba a morir, porque le tenía mucho temor al tema del cloroformo en ese momento. Pero bueno, le escribe una nota diciendo: Rubén, en caso que yo muera, quiero que mi hijo lo críe mi hermana, y cásate con Rosario, ya que tú no puedes estar solo. Los pedidos de Rafaela en su nota se cumplieron. Su hijo fue criado por la familia Trigueros, sus tíos multimillonarios salvadoreños, y se casó con Rosario a los 3 meses de estar viudo Rubén en Nicaragua, en una ceremonia sencilla, ya que debían viajar a Buenos Aires. Al tiempo, los recién casados parten a Panamá para recibir la carta patente como cónsul de Colombia, una suma importantísima de dinero para su nueva función. Antes de llegar a Panamá, Rosario se siente indispuesta, signos de embarazo, y regresa a Nicaragua, con la promesa de Rubén que, instalado en Buenos Aires, volvería a buscarla, cosa que nunca cumplió. Rubén de Panamá parte a Nueva York, lo conoce José Martí, que Rubén le dice maestro y le pide que se dedique a la pluma y no tanto a la política. Se encuentran por primera vez 2 colegas corresponsales de la Nación y transformadores de las crónicas y de la poesía. Darío ya conocía las crónicas del gran maestro que había comenzado en 1882 a escribir en el prestigioso diario. De Nueva York viaja a París, que Darío tenía gran anhelo de conocer. Seguramente recordaría la carta que le mandara Juan Valera, crítico de su libro Azul, donde le decía en el año 1888: se refleja en su obra Azul que seguramente usted vivió varios años en París, pero me dicen que usted solo se abrió de Nicaragua para ir a Chile en 1888. Les recomiendo que googleen carta de Juan Valera a Rubén Darío y se van a dar cuenta de esa carta. Es decir, uno la lee y dice, bueno, le cambió la vida. No era, digamos, realmente fue clave que él le mandara esa carta a Juan Valera. En la ciudad Luz conoció a Sabo, Gómez Carrillo y al gran Balmer. También conoció y disfrutó de la noche parisina y gastó parte de su dinero. Le escribió a Rosario, que aguardaba ansiosamente en Buenos Aires las cartas de ella. Partió a Buenos Aires. El 13 de agosto de 1893, a los 23 años de edad, llega Darío a Buenos Aires para dar principio a una de las etapas más fecundas y definitorias de su vida literaria. La de Darío en Buenos Aires fue la más larga parada que hizo en su vida errante, de 1893 hasta 1898, después de su primera salida de Nicaragua en 1882. Perdón, no se está grabando y no se escucha. Perdón. Sí, claro. Perdón. Bueno, no voy a repetir todo. La Ilustración de Sudamérica, en una nota de la quincena, decía: la llegada a Buenos Aires del poeta centroamericano Rubén Darío le dio una nueva animación a los que dejamos reseñas y dio ocasión a otras celebrarse en su honor. Llega al puerto de Buenos Aires. Esta es una foto sacada en la mitad del diario de Nación, que está acá al lado, porque ahora es un gran edificio. Fíjense lo que es, ¿no? ¿Lo ven ahí? Sí. Parece mucho mayor. Ahí está. 6 años. Sí. Parece bueno. Sí, bueno, sí. Llega a Buenos Aires el poeta centroamericano Rubén Darío, le dio una nueva admiración. Llega al puerto de Buenos Aires un hombre elegante, con un mayordomo que contrató en París. Y pensar que tan solo 7 años atrás, en 1886, a su llegada a Chile, le preguntaron en la estación, y quedando solo en el andén, esperando que lo buscaran. Le preguntaron: ¿usted es Darío? Dijo: sí, soy yo. Pero su apariencia rústica, el chileno afirmó: entonces tendré que cambiarlo de hotel. Como todo en su vida, lo aprendió con dificultades, pero rápidamente. Eso sí, en Chile Darío macizó su carácter, no le fue tan fácil. Darío presenta sus credenciales al gobierno argentino como cónsul de Colombia y es aceptado. El trabajo fue mínimo, ya que había pocos colombianos en estas tierras. Llega a su diario La Nación y lo recibe Bartolito Mitre, tan querido por nosotros, que falleció a temprana edad. No sé si en esta casa falleció Bartolito. Bartolito lo facilitó la entrevista con su padre Bartolomé Mitre, que tenía 72 años. Imagínense, 130 años atrás, nosotros vestidos de época, en la planta baja, en el salón que estaba en la planta baja, y Darío lo ve al gran Bartolomé Mitre. Darío dijo: estuve ante ese varón de historia y de gloria, al que yo no encontraba palabras que decir. Después de haber murmurado una salutación emocionada,
Mitre le pregunta sobre escritores centroamericanos que él mismo había leído y lo interrogó por el proyecto del Canal de Nicaragua. Darío le llamó la atención lo actualizado y bien informado que estaba ese tema. Era administrador en ese momento de la Nación, Enrique de Bedia, y por indicación de él, de Enrique, Darío escribió muchos de los mejores artículos que se publicaron en esa época. El secretario de redacción fue Julio Piquet, un gran amigo de Darío, y Darío decía de Piquet que era un experto de elixires intelectuales. Por el éxito de su libro azul, logró que Mitre lo nombrara corresponsal de ese diario. ¿Por qué venir a Buenos Aires para estar en la redacción de La Nación? Darío tenía ya una vasta experiencia con el periodismo. Comenzó desde sus 14 años en Nicaragua a través del tiempo. A su llegada a Buenos Aires tenía ya en su currículum la creación de varios diarios en varios países e infinidad de colaboraciones en distintos medios. Para Darío la poesía le brotaba, que tenía oído absoluto musical, tocaba el piano y de allí que ese oído con las notas musicales las reemplazó con las palabras e hizo música en la poesía, en sus crónicas transgrediendo los cánones de esa época y dándole frescura, imagen y color reflejado en su obra. Su profesión elegida por él fue el periodismo. Los géneros más desarrollados de Darío fueron las crónicas, el artículo y la reseña crítica, muy documentadas con un estilo magistral. A los pocos meses de llegar, recibe la noticia que Rosario Murillo Rivas, que le había dejado en Nicaragua por su embarazo, había dado a luz un varón, Darío. Estaba orgulloso porque decían que tenía la misma cabeza que el padre. A la semana, recibe un telegrama que su segundo hijo había fallecido de tétano, porque le habían cortado el cordón umbilical con el cuchillo oxidado. Fíjense la cantidad de historias. Es decir, en esta época ya era viudo, vuelto a casar, un hijo se había muerto y el otro no lo vio más, porque justamente lo que yo les comentaba, que él no podía volver a El Salvador. Lo que decía el embajador, que Darío muchas veces hacía poemas a gente que enterraba. Él no pudo enterrar a su mujer, porque no pudo ir a El Salvador y no pudo ver más a su hijo, a mi abuelo. Así que esas cosas van sumando. A pesar de todas estas vicisitudes que sufrió, Rosario nunca Darío cumplió con su promesa de ir a buscarla y venir a Buenos Aires. Fue recibido por el Ateneo de Buenos Aires, que tenía la premisa de favorecer el desarrollo de la vida intelectual en Argentina. Habiendo expandido de la idea primigenia, en 1892, ya abarcaba no solo la literatura, Rafael Obligado, Diego Belgrano, Calisto Lluel, entre otros, también la música, Alberto Williams, y la pintura, Eduardo Jefino, fundado el Museo de Bellas Artes en 1896. Darío le escribe justamente de la inauguración del Museo de Bellas Artes un poema que se llama Toast, ¿no? Donde está en el museo exhibido. Estuvo en la Bohemia de Buenos Aires con los jóvenes literatos que les dio la oportunidad de varios de poder llegar al Ateneo. Darío siempre fue generoso con sus colegas, dándoles sus contactos y recomendaciones para que siguiera su carrera literaria. Uno de ellos fue Leopoldo Lugones. Imagínense esto, llegado el año 1824, Colombia decide levantar el consulado en Argentina por no tener colombianos en el país. De la importante suma de dinero que había recibido como cónsul, nada le había quedado. Es más, el mayordomo lo abandonó. Tomó conciencia de la importancia de tener un sueldo mensual asegurado. El diario La Nación siempre le dio la seguridad económica, siempre estuvo presente durante toda su vida. Su economía fue simplemente fluctuante, necesitaba este ingreso seguro. En ese momento sus amigos del Ateneo buscan ayuda. Un amigo, Manuel Carles, le presenta a su hermano, Carlos Carles, que era director de correos y telégrafos, que al entrevistarlo le pregunta, Darío, ¿cuál era su don? Y Darío tímido le contesta, el eterno silencio. Allí lo contrató como secretario privado. Luego Darío lo incorpora al correo a su querido amigo Leopoldo Lugones. También le presentan a la familia Unzué, y Darío necesitaba dinero, a la familia Unzué, y Darío colabora en el diseño de sus jardines, eligiendo las esculturas que hoy están en el Parque de Saba, y diseñando los senderos. Hoy están allí la Biblioteca Nacional. Algunos de los senderos todavía no existen. Por esa razón, en su momento, se eligió esa plaza como Plaza Rubén Darío, en homenaje o recuerdo al diseño de esos jardines. Acá les he mostrado a Darío una historia familiar de 1890 a 1894. Es importante que Darío, la importancia que tuvieron las mujeres para él. Su madre,
que obligatoriamente lo tuvo que abandonar, que apareció a los 23 años de la vida de él. Su mamá Bernarda, que él quería que era su madre, pero era su tía abuela, fíjense, ¿verdad? Serapia, como decía el embajador, que lo llenó de miedo y el miedo le conservó toda la vida. Rosario Murillo, su pitonisa, digamos, del amor. Rafaela Contreras, su final, ¿no? Y así, bueno, sucesivamente, después sería Francisca Sánchez, pero no llega a esta época. Sus mujeres, digamos, se tuvo que reinventar constantemente Darío ante las vicisitudes que le dio la vida. Sus mujeres, sus hijos, no fueron su prioridad para él. Su prioridad fue él mismo. Él supo muy bien quién era. Tuvo una infancia difícil desde el punto de vista de su identidad. Desde niño tuvo que hacer su propio mundo, y lo desarrolló y lo potenció y lo defendió a capa y espada hasta sus últimos días. Darío supo que La Nación era el diario más influyente de América Latina. Todos querían publicar en él. Estar en su redacción en Buenos Aires potenciaría su trabajo. Además fue consciente que leyendo a Darío todas las semanas le daría y le dio un poder multiplicador de su obra. Darío usó como trinchera la prensa para emprender la renovación de las letras castellanas. En 1890, en Costa Rica, con sus 23 años, tenía el concepto de lo que era la prensa. La pluma es arma hermosa. El escritor debe ser brillante, soldado del derecho, el defensor y paladín de la justicia. Son gloriosas estas grandes luchas de la prensa que dan por resultado el triunfo de una buena causa. La victoria de una alta idea, lo que lamentamos es el abuso del encasillamiento del periódico y la prostitución de la pluma. La prensa en la oposición refleja un país libre. Quiero compartir con ustedes un pequeño verso que dice Darío Corto, que habla justamente sobre la integridad del periodismo. Los que escriben con decoro, con pluma excelsa y no sierva, esos tienen de Minerva el casco de oro. Los escritores cazurros, que al escribir causan ascos, estos tienen 4 cascos como los burros. Quiero compartir con ustedes, hablando de esto del erotismo y la fatalidad, porque yo sigo investigando a Darío. Esto que está acá es la confitería que estaba acá en Suipachi Corrientes. Ups, ahí está. En Suipachi Corrientes, saquemos, si quieres, ¿se veía? En Suipachi Corrientes. En 1894 en Buenos Aires se hizo famoso una confitería pastelera de Reibaldi y Gandini. Estaba en la esquina de Suipachi Corrientes, acá nomás, a pocas cuadras, ¿no? Que la confitería ya venía de 1870 y tantos, ¿no? Eran famosos para haber traído y comercializado el panetone en Buenos Aires. Darío frecuentaba este lugar y se hizo amigo de uno de los socios, Reibaldi. Era muy común que terminada la función de la tarde del Odeón, pasaran por esa confitería a comentar la función. En uno de esos días, Rubén Darío se enamora de una mujer en forma obsesiva, y él sabía que era un amor imposible. Y así fue. Despechado por el rechazo, deprimido por días, su amigo Reibaldi lo invitó a su casa de la zona de San Martín para que pasara con su familia un tiempo. Y allí escribió un poema que se los voy a leer ahora, que lo escribió en este libro de Almanaque Causa de 1895, que es este. Y decía, vale por decir, in memoria. ¿Recuerdas que quería ser una Margarita Gautier? Fijo en mi mente tu extraño rostro estar cuando cenamos juntos en la primera cita, que es una noche alegre que nunca volverá. Tus labios escarlatas de púrpura maldita sorbieron champaña del fino bacará. Tus dedos deshojaban la blanca Margarita. Sí, no, y sabías que te adoraba yo. Después, con flor de histeria, llorabas y reías, tus besos y tus lágrimas tuve en mi boca yo. Tus risas, tus fragancias, tus quejas eran mías. Y en una tarde triste de los más dulces días, la muerte, la celosa, por ver si me querías, como una Margarita de muertes ojos. Este era Darío. Muchísimas gracias, Martín. El final ha cerrado.
Bueno, yo quiero presentarles también a nuestra visitante ilustre que se ha trasladado desde su país, que es la profesora Patricia Roa Ríos, ¿sí? Que está sentada en el segundo lugar. Patricia Roa Ríos es vicepresidente del Movimiento Rubén Darío de la República de Chile. Su formación es como relacionista pública, coordinadora y gestora cultural, es profesora de artes, con formación de base, y se ha desempeñado en los niveles educativos de infancia, poniendo el acento en la niñez en situación de riesgo, creando proyectos sociales de inclusión. Una vida muy meritoria, realmente, dedicada a los demás. Es una activista social artística. Dedicó su vida a la inclusión de la infancia de su país. Fue directora de la Fundación Duoc de la Universidad Católica de Chile e impulsó proyectos de alfabetización de adultos mayores. Es una enorme dariana con quien tenemos también una amistad desde esta casa, también que ha venido de la mano del amigo Martí Katz. Así que bueno, le pido un aplauso para ella. Te doy la palabra para decir lo que tengo que revelar. Tú sabrás. Ha venido con una sorpresa. Estimada, dice Santiago de Chile, abril 2023. Señora Gabriela Miranda Lameri, directora Museo Bartolomé Mitre, Buenos Aires, Argentina. Estimada señora Miranda, el Consejo Mundial de Educación es una entidad, es una entidad internacional, no gubernamental, que agrupa personas e instituciones de 80 países. Es organismo de UNESCO. Su tema es unidad en la adversidad. El capítulo chileno, por la unanimidad de sus miembros, acordó conceder la medalla de la Orden al Mérito por su brillante carrera profesional y su valioso aporte a la educación cultural y educacional de la nación argentina. Le hacemos llegar esta distinción por intermedio de la relacionadora pública, profesora Patricia Roa Ríos. Reciba de nuestra parte nuestras más sinceras felicitaciones por tan merecida condecoración. Firma el doctor Horacio Marín García, presidente del capítulo chileno Consejo Mundial de Educación. Y además me trajo otro regalo porque ella sabe que mi madre era graduada de Filosofía y Letras y bueno, su tesis fue sobre Gabriela Mistral y yo me llamo Gabriela por esta mujer, además. Era amiga de Darío. Sí, claro. Mi madre la conoció también. Mi madre hizo su tesis y bueno, y la amaba y cuando yo era una niñita, como dicen ustedes, me recitaba sus poemas. Siempre me acuerdo de ternura, así que sé que me quedó grabado en el corazón. Así que agradezco esto en nombre también del trabajo que hacemos los museólogos y los trabajadores de museos en estas instituciones de manera silente, los profesores, los que nos dedicamos a la docencia. Y bueno, es una gratificación, realmente no lo esperaba, agradezco enormemente. Esto es
me da fuerza para seguir adelante generando proyectos. Cuando uno ya llega a una cierta edad y dice, bueno, ya estoy cumpliendo y ya tengo que ir dejando el lugar, pero bueno, desde otro lugar vamos a seguir trabajando por la educación. La totalidad. Exactamente, vamos a seguir trabajando por la educación, por mujeres inspiradoras como mi mamá y como Gabriela también, y como Patricia. Así que ha dedicado su vida a la enseñanza de los que no podían aprender. Eso, comentar lo del proyecto de poetas y de escritores y de... Nosotros hemos armado, al principio se inició un club de poesía porque la idea era sumar a todos aquellos poetas profesionales, amateurs, curiosos, a gente lectora, cultora del género, a que se acercara a leer poesías. Y lo habíamos iniciado antes de la pandemia con un acto que no fue un acto, sino que fue en realidad una conversación y vinieron distintos poetas con sus obras y en distintos espacios de la casa leían en voz alta su poesía. Fue un ejercicio precioso porque entendimos que además Mitre, que es uno de los ejes de esta casa, eje del relato y de lectura, es su afición a la poesía. Mitre escribió historia, dirigió un diario, batallaba, pero él siempre se defendía como poeta. Y siendo el género que él más quería y que cultivaba internamente, pensamos que le faltaba a la casa poesía, por eso invitamos sin filtro a todos aquellos poetas a leer poesía. Sí, sin filtro, sí. Así como tuvo a Darío, lo tuvo a Martín. Por supuesto. Entonces, y así como vinieron poetas que habían editado, había poetas que no habían editado porque escribían, no sé, en el transporte, cuando tenían tiempo, pero escribían poesías. Entonces, como hay que mantener el sentido del género y tenemos que seguir llevando al mundo de poesía, que realmente le falta poesía al mundo, bueno, nosotros tenemos un capítulo en el que nos dedicamos no solamente a reflexionar con especialistas como ustedes, sino también a reunir y a convocar a poetas destacados. sí. Y una de las ideas que estamos hablando, justamente, qué mejor oportunidad de que Ivonne Bordeloa sea la madrina de este proyecto. Así que esa es la idea. Porque realmente ama la poesía, vive poesía y enseña poesía. Así que bueno, espero que lo acepte. Bueno, sí, mucha sorpresa. Y de paso, le quiero regalar una flor por otra flor, que estas son las margaritas. Muchas gracias.